Amigos, muy buenas tardes. El día de hoy tenemos una entrevista con Francisco Cruz. Francisco Cruz es un sólido periodista formado en los medios de comunicación más importantes de México. Se caracteriza por haber colaborado en el periódico Reforma como gerente de información política. En el Universal fue director de contenidos del portal de internet, entre muchos otros medios en los cuales ha tenido importantes cargos, y también ha publicado, es autor de una diversidad de libros de corte político sobre los que resaltan temas como el narcotráfico en México, las mentiras de López Obrador y las corrupciones de Enrique Peña Nieto, entre muchos otros temas. Solo para no ser muy larga la durabilidad, pues estoy resumiendo su larga trayectoria en los medios de comunicación del señor y periodista Francisco Cruz. Bueno, ahora actualmente está estrenando, publicando su libro llamado Genaro García Luna, El Señor de la Muerte. ¿Cómo estás, Francisco? Muy buenas tardes. Oscar, buenas tardes. Un placer, gracias por la invitación. Gracias Francisco. Pues bueno, un gusto poder platicar contigo este libro, que sin lugar a dudas es un tema que todavía sigue resonando en los medios de comunicación. Y bueno, ya para ir entrando en el tema, titula García Luna, El Señor de la Muerte. ¿Por qué El Señor de la Muerte? No, mira, porque, Oscar, yo hoy estoy convencido, después de investigarlo, después de documentarlo, que muchas veces él se erigió en un dios, una especie de dios. Decidía quién vivía y quién quería morir. Él promovió, autorizó u ordenó aplicar, por ejemplo, a sus agentes, a muchos agentes federales, comandantes, la llamada ley del silencio de la mafia. Omertá, ¿cómo se dice? La omertá, sí, la omertá, que es la ley de la mafia, sí, el código de silencio de los mafiosos. Es un código siciliano. Claro, el código siciliano es traicionas a la mafia y te mueres. Pero el libro es más que eso, la verdad, es el título que toma en parte nombre de eso, pero es un libro que hurga en los aspectos desconocidos de García Luna. De pronto a mí me parecía que era un hombre invisible, un fantasma que no tenía pasado, que de pronto apareció en la Agencia Federal de Investigaciones, nos enteramos de que estuvo en el CISEN y de allí floreció como florece una planta en una maceta. Claro. Y podíamos buscarle que estaba involucrado en el narcotráfico o con la biografía oficial que lo pinta como un superpolicía, un héroe de este país, pero la verdad es que el libro lo que hace entonces es ir más allá, descubrir el pasado, quién es, caminar sus calles, caminar a los lugares que recorría, las fondas en las que comía, los restaurantes, los lugares en los que se juntaba con su palomilla, donde nació. Claro. Entonces, sí, descubriendo a otro García Luna que no conocemos. Claro. Sí, es algo así como en las películas de ahora se llaman el spin-off, ¿no? De esos personajes que uno se encariña y te preguntas, bueno, ¿cuál es el pasado de este personaje, ¿no? Sí, justamente, mira, eso es descubrir ese otro lado. No sabía que iba a descubrir. No lo sabía porque nadie lo conocía. Claro. Pero lo que encontré fueron cosas terribles, o son cosas terribles. Y hoy, antes me asustaba García Luna, hoy me asusta más todavía. Entonces, es un personaje que yo no le ponía ni siquiera rostro cuando lo empecé a trabajar. Sí, no fui con cuestiones premeditadas, si era un delincuente, si era un criminal, o si robaba recursos del Tesoro Nacional. Fui a buscarlo y a conocerlo. Y la verdad es que ahora, y lo que pinta el libro, es un personaje más terrible de lo que es en realidad.
Es decir, sí, aquellos aspectos desconocidos en detrás de cámara de qué es lo que hizo a García Luna antes de la imagen pública que llegó a ser como secretario de Seguridad en el gobierno de Felipe Calderón. Justo, mira, justo eso era, mira, fíjate, por ejemplo, descubrí que él era un delincuente desde niño, que estaba involucrado en problemas de pandillas a los 11 años, que a esa edad, por ejemplo, fue reclutado por un grupo de agentes del servicio secreto, cuando había servicio secreto en este país, que después se pasan los elementos a la federal, a la PGR, o a la Procuraduría de Justicia de Ciudad de México. Lo reclutan como soplón, informante, como madrina, y lo empiezan ellos a educar en las artes de robar, en las artes del poder. Las mismas agencias de seguridad. Sí, claro, sí, lo reclutan a él. Él, mira, por ejemplo, a los 12 años, el trabajo de él, su labor, era identificar ganarse la confianza de los comerciantes ricos de la zona en la que vivía. Es un barrio conformado por 7 colonias en la Ciudad de México. Él las identificaba, las veían, luego los agentes las perfilaban, los asaltaban, los robaban, los extorsionaban, pero el trabajo de García Luna, el jovencito, era ganarse la confianza de esos personajes adinerados de esa zona. Okay. Entonces, ese personaje lo encontré a un personaje también que jugaba fútbol y que estaba un poco traumatizado porque quería jugar con el América. Sí, su papá manejaba equipos de fútbol, pero encontré al otro personaje. Para que tengas una idea, sus compañeros de primaria y secundaria lo llamaban el Chango, porque decían que siempre andaba rodeado de gorilas. Esos gorilas eran los agentes del servicio secreto que lo protegían. Encontré a un niño con traumas, con muchos complejos, primero porque era de baja estatura. Segundo, porque él no se sentía agraciado físicamente, pero lo que agravaba la situación es que desde niño es tartamudo. Hoy es tartamudo, aunque ha tomado cursos de dicción, muchos, pagados con el erario público, todavía habla con esa especie de tartamudez. Entonces fui descubriendo otro García Luna, entonces le decían el Chango, pero la gente de esas colonias, por ejemplo, el calificativo que le aplicaba era maldito. Desde joven, o sea, antes de lo que conocemos hoy. Sí, claro. Y lo que descubrí, por ejemplo, tomando como base testimonios de vecinos, bueno, ex vecinos, ex compañeros de la escuela primaria, secundaria, lugares en los que él iba a comprar cosas, por ejemplo, papelerías o el mercado, es que le tenían temor, le tenían mucho temor y lo preferían lejos. Lo preferían lejos. Y para esa época, te digo, además del Chango, porque también lo seguí por sus apodos. ¿Sí? El Chango, pero le decían el Metralla también, justamente porque hablaba con ese ta. Sí, la verdad es esa. No es que sea una burla, es porque hoy nos da la idea del poder que tenía este tipo con tantos complejos. Sí, claro. Sí, ese tipo con tantos complejos que luego la gente descubrió que los perdía cuando tenía poder, el poder que le daban los agentes del servicio secreto, cuando podía ser un maldito con sus compañeros, cuando los podía golpear adentro de la escuela impunemente, cuando todos pensaban que lo iban a expulsar, llegaban los agentes y entonces el director de la escuela, los maestros, pues nunca hacía nada. ¿Por qué? Pues porque era protegido de agentes de la policía. Entonces encontré ese García Luna que todo mundo desconoce. Lo fui a buscar a los lugares en los que comía, para saber cómo era, qué comía. ¿Sí? Entonces descubrí a un personaje que es peor
de lo que parece. A los 17 años había formado su propia pandilla para robar casas habitación. Y todos esos detalles van dándole forma a García Luna, el señor que nos oculta, claro. El señor de la muerte. Sí, perdón, es que estaba viendo el título de otro libro que había publicado antes, que se llama La guerra que nos ocultan. Sí, entonces lo tenía aquí enfrente, pero el señor de la muerte va tomando forma con esos testimonios de vecinos, de viejos amigos, compañeros, de agentes del CISEN que trabajaron con él, de agentes de inteligencia de la Policía Federal bajo su mando. Entonces, te digo, fui a descubrir a otro personaje, y es lo que va pintando el señor de la muerte. Claro. Ese personaje siniestro que entonces no se forma de la nada. Claro. No se corrompe. Ajá, te escucho. No es como muchos políticos que llegan a la oportunidad y se vuelven pues empresarios corruptos, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, tenía un back ya muy extenso que casi con un doctorado en criminalismo, ¿no? Sí, claro, en delincuencia, en delitos, sí. Delincuencia. Sí, él ya venía, lo vinieron preparando, aquellos viejos agentes eran sus maestros, y cuando tuvo oportunidad formó su propia banda, su banda de jóvenes. Y por ejemplo, mira, me hacen llegar un documento, primero, no antes, su primer gran golpe lo da el 25 de diciembre de 1987. Salen de 5 jóvenes de la vivienda de los García Luna, caminan 2 minutos y medio, que es lo que yo hice caminando, trepan por la azotea de una vivienda, se meten, salen al rato cargados con costales, regresan otros 2 minutos y se refugian en la casa de los García Luna. En las siguientes horas de ese 25 de diciembre se sabe que habían entrado a robar la casa de un comerciante adinerado y que se habían llevado un botín de 250 millones de pesos en efectivo, $10,000, cualquier cantidad de centenarios, joyería fina, alhajas, y es ahí donde me estalla como una bomba. Sobre todo porque no son los dichos de los vecinos, sino que de pronto un agente viejo de inteligencia me hace llegar que hay documentación de aquel robo y me hace llegar la averiguación previa. Imagínate, entonces yo digo, esto es una granada que va a estallar, una bomba, y eso le va dando formación al libro. Como él, cuando llega al CISEN, cobijado por los viejos agentes, sus maestros, llega con un plan definido. Por ejemplo, él reprueba el examen, pero después aparece otro examen que aprueba. ¿Por qué? Pues porque sus maestros lo habían hecho aprobar. Los agentes federales, primero servicio secreto, pero desaparece, y entonces aquellos los incrustan en la Dirección Federal de Seguridad, en la PGR o en la Procuraduría del Distrito Federal. Claro. Ellos lo meten ahí y él llega con un plan definido. Es decir, no llegó por azar. Los agentes descubrieron que si bien este personaje tenía problemas de dicción, era tartamudo, tenía muchos complejos, empezando por la pobreza extrema, era un personaje muy hábil, astuto, estudioso. Sí, yo tengo muchos testimonios de agentes que siempre lo veían leyendo revistas o libros sobre armamento, sobre tácticas de asalto, de crimen, ¿va? Y literatura sobre crimen. Era un tipo muy estudiado. Entonces lo que hace cuando llega al CISEN, rompe con los viejos agentes, rompe porque él ya se siente con poder, y además porque descubro otra cosa, que le disgusta la forma de hablar, la forma de vestir, le disgustan las formas de aquellos viejos agentes. Y dentro del CISEN forma su primera pandilla con espías, ¿va?
con personal que se preparaba para el espionaje, para la inteligencia nacional. Entonces tú ves, llega con un plan definido, ya llega al CISEN a formar una banda, y ese es el personaje que me asombra, ese es el personaje que me parece que es desconocido, que todo el mundo piensa que ya de pronto, no, ya traía escuela desde los 11 años de edad, pero además es interesante, mira, porque la calle, sus papás, descubro que llegan huyendo de Michoacán a una calle en la Ciudad de México donde todavía está su casa, la casa de sus papás. Antes era una vecindad muy pobre, hoy, claro, con los recursos que tiene, es una casa propia en forma. Y llegan a una calle a donde se reunían esos viejos agentes del servicio secreto, que eran asaltantes, que eran ladrones, que eran extorsionadores, como es la policía en este país. Y ahí en la esquina, porque él vive casi en una esquina, se reunían y en una canasta vaciaban todo lo de los botines y allí lo repartían. Entonces, él crece allí, fíjate, y eso es lo que va haciendo el libro, descubriendo por etapas, por edades, por dependencia o por apodos a ese García Luna que desconocemos. Fíjate, Francisco, que prácticamente estamos hablando de un ser humano que vino al mundo para llevar una vida de criminal. Es decir, si toda su vida se dedicó a eso, hay momentos que me parecen claves y que arrojan demasiada luz sobre cómo es que esta historia se vuelve algo tan legendario desde el punto de vista en cómo un niño es elegido para ser protegido por un grupo de poder e irlo cultivando con el tiempo. Cómo este niño o joven con el tiempo inicia sus pasos en la política y cómo dentro de la política llega a ser el visto bueno de un presidente, pues en apariencia inteligente, como para seleccionar un gabinete en el que él, sin revisar su currículum o su historia, lo convierta en su secretario de seguridad. O sea, bueno, mira, eso te dice también que justamente no conocemos al presidente o ahora expresidente. No conocemos quién era Felipe Calderón. Sí, a mí me da la impresión, podemos contarlo eso, pero me da la impresión de que cuando se conocen son el espejo uno del otro. Hoy tengo elementos para afirmar que son belicistas los dos. A uno le gusta comprar las armas para que las use el otro. Sí, Felipe Calderón también era un desconocido, pero era un hombre bélico, un hombre que ya venía corrompido en el poder y encuentra a su igual, y al hombre que le va a hacer el trabajo sucio, al hombre que va a desencadenar una guerra en este país y que le da una cartera que es la Secretaría de Seguridad Pública, pero en realidad funciona como un ministro de guerra. Tenía García Luna más poder que el secretario de la Defensa y el secretario de la Marina. Estaba arriba de ellos. Por eso afirmo o señalo que es era un secretario de guerra. Y que el presidente... Sí. ¿Cómo es que llega a volverse más poderoso que el de Marina y el de... No, bueno, mira, eso tiene muchas explicaciones. Y otra vez, esta historia la puedes contar hacia adelante o hacia atrás. Tenemos que volver un poco. Yo te decía, cuando él llega al CISEN, llega ya con un programa definido, con un plan político, policíaco, criminal. Y ese grupo llega a un momento que tiene que definirse, por ejemplo, en 2000, tiene que definirse por quién va a jugar. Hay dos candidatos presidenciales, ¿recuerdas? Uno, Francisco Labastida Ochoa, el otro, Vicente Fox Quesada. Y claro, como era normal, ellos deciden por Labastida Ochoa. ¿Por qué? Pues gobernaba el PRI, era imposible ir contra el PRI. Ellos juegan con Labastida Ochoa
le entregan secretos. Recuerda, ¿qué hacía el CISEN? ¿Cuál era la policía política de este país? Sí. Tenía los secretos de Vicente Fox, pero cuando hablo de secretos, hablo de secretos oscuros. Los secretos oscuros de Martita Sagún Jiménez, que todavía no se habían casado con Fox. Tiene los secretos, eso lo entrega a la Bastida. Y ellos juegan siempre infiltran al equipo de Vicente Fox, pero finalmente la Bastida pierde. Y yo te decía hace rato que podemos decir muchas cosas de García Luna, pero es un hombre astuto y estudioso. Y él había traicionado a sus compañeros, a maestros, policías, y consuma su segunda traición. Cuando descubre la derrota, primero hace que destruyan todos los documentos. De eso tengo los testimonios y en el libro viene con nombre y apellido. Cuando ya no hay posibilidad de que la Bastida llegue a la presidencia, él consuma su segunda traición. Se acerca a Martita Sagún, y cuando te digo esto, recuerda que el CISEN elaboraba fichas donde ponía todas tus debilidades, a todos tus problemas, así que él sabía cuáles eran las debilidades de Martita, sabía que era atraída hacia el esoterismo, que era devota de la santería. Entonces conoce sus debilidades, se acerca a ella y le entrega los secretos oscuros de la clase política priista. Y luego se los vende también a Fox. ¿Y qué hace Fox? Recuerda, le crea la medida en 2001 la Agencia Federal de Investigaciones para crear una nueva policía. Y muchos le compramos el discurso, pero la realidad es que empieza a crear la policía para negociar con los narcos. ¿Sí? Y se hace un hombre muy poderoso en el sexenio de Vicente Fox. Para cuando llega 2005, él perfila que Vicente Fox no tiene un candidato presidencial fuerte, que Santiago Krill Miranda era tan débil como había sido la Bastida Ochoa, y entonces se acerca a Calderón, y entonces traiciona a Fox, no a Martita, ahí hay una diferencia, traiciona a Fox y le vende los secretos todos a Felipe Calderón y a Margarita Zavala, y ellos lo protegen, pero además en ese momento tiene él capacidad para infiltrar a López Obradorismo, y lo infiltra a través de la AFI. Él infiltra las grandes manifestaciones, mítines, grupos, a todo el López Obradorismo, a tal grado que recuerda que el PRD termina vendiéndose a él, porque él les conoce sus secretos, y él es parte de esa guerra sucia, y es parte de cómo se arma la guerra sucia contra López Obrador. Y su poder se nota así a plenitud el 1 de diciembre de 2006. Recuerda cuando antes de la toma de posesión de Felipe Calderón, el Congreso de la Unión sesiona en la Cámara de Diputados, y por primera vez en la historia el Estado Mayor, hoy ya desapareció, pero en esa época era muy fuerte, el Estado Mayor cede su posición de privilegio a un contingente élite de la Marina, 2.900 elementos de los cuerpos élite de la Marina, bajo el mando de García Luna, un civil, y toman por asalto prácticamente la Cámara de Diputados, o el Congreso de la Unión, porque así estaba sesionando, y los élite de la Marina tenían la orden de someter a los legisladores por la fuerza. Así que recuerda que esas escenas pasaron por televisión. Calderón entra por la puerta de atrás, se autocoloca la banda presidencial y se autojuramenta como presidente. Es decir, García Luna tiene tanto poder porque gracias a él, Felipe Calderón pudo ser presidente de este país. Tiene todos los secretos del calderonismo, los oscuros. Cuando yo hablo de secretos, es los secretos sucios. Entonces, Oye, tiene... Perdón, sí. Francisco, entonces, ¿cómo es posible que si él se convierte en un administrador de las negociaciones en cuanto al tema de seguridad, cómo es, principalmente hablando con el narcotráfico, sobre el narcotráfico, cómo es que el gobierno de Felipe Calderón se caracterizó
por ser un sexenio digamos, de guerras civiles con el narco. No. Eso nos venden. Justamente lo que hablo es que vivimos un sexenio de mascarada, ¿sí? Combaten a un grupo de narcotraficantes para empoderar o para darle poder a otro. Sí, sí, hay negociaciones con el cártel de Sinaloa que ya son abiertas, con los Beltrán Leiva, con el Chapo Guzmán. ¿Para qué? Para darle poder a ese grupo de narcotraficantes y combatir a todos los otros. Recuerda que hay cualquier cantidad de cárteles en el país. Entonces ellos arman una guerra de mentiras. Sí, hay una guerra porque caemos, muchos civiles caen, víctimas casuales le llaman, pero en realidad están negociando con el narco, con un grupo, y le dan poder a otro. ¿Sí? Entonces es una guerra de mentira para meternos miedo, de tal forma que no decíamos nada. Recuerda, había veces que la prensa misma tenía acuerdos para no publicar ciertas notas. ¿Sí? Entonces lo que hacen es tratar de controlar el narcotráfico, el crimen organizado, que es extorsión, trata de blancas, trata de personas, a través de ciertos grupos. Ya no es nuevo, no era nuevo. Ya lo habían intentado, por ejemplo, Negro Durazo en el gobierno de López Portillo, ¿lo recuerdas? Y lo habían intentado Carlos Salinas a través de Guillermo González Calderón, que era el superpolicía con más poder, negociando con el cártel del Golfo y con el cártel de Juárez para apoderarse del crimen organizado. No lo pudieron hacer, pero hay intentos. Guillermo González Calderón termina con una riqueza de $400 millones cuando termina el gobierno de Salinas, huye a Estados Unidos, se entrega como testigo protegido. ¿Y qué hacen? La mafia lo caza después en McAllen a través de un francotirador. Sí, ya se había intentado, no era nuevo. Lo que es nuevo es que García Luna descubrió que el crimen organizado podría controlar otros negocios lícitos, la minería, el aguacate en Michoacán, y negocia con la familia michoacana. Sí, el huachicol o el robo de combustibles a través de Pemex. Ellos lo hacen, pero nos crean una guerra que entonces pensamos, ¿cómo crean la guerra si lo están combatiendo? Pues hoy sabemos que no lo estaban combatiendo. Estaban negociando con ellos y estaban tratando de que hubiera un solo cártel en el país. Okay. Y ese cártel lo iba a controlar ¿quién? García Luna. García Luna con el Chapo, con el Mayo Zambada. Él era en realidad el capo mayor. Sí, y inician o declaran una guerra, pues sí, contra los otros cárteles. Así que hay una guerra simulada para meternos miedo, para combatir otros cárteles y para apoderarse del país. Dice, es el primer secretario del Estado mexicano del que los Estados Unidos encarcela. ¿Qué fue lo que pasó para que Estados Unidos llegara a este nivel o a este caso? Bueno, recuerda, a él, mucha gente piensa que él engañó a Estados Unidos. No, en realidad no. Recuerda que Estados Unidos, ya hay evidencias de que desde 2000 lo seguía, pero Estados Unidos es un país que te usa y luego te destruye, te crea. Hay casos en el mundo como uno cercano, Manuel Antonio Noriega en Panamá. Lo crearon, lo hicieron narcotraficante, lo hicieron el hombre poderoso del país y luego lo derrocaron. La diferencia es que a Manuel Antonio Noriega lo fueron a invadir, a buscar hasta Panamá. García Luna no, se les fue a entregar. ¿Pero qué pasó? ¿Por qué ya no le sirve? Bueno, le sirvió con Fox, le sirvió con Calderón y le sirvió con Peña, porque Peña lo corre pero no lo corre. Sí, él se va pero no se va. Por abajo, por los túneles de la política le entregan dinero, miles de millones de pesos, sabemos ahora. Sí, y muchos, incluso días antes de que se fueran, como el caso de Calderón o Peña, sí, le entregan dinero. Pero cuando pierde Peña o cuando pierde el PRI y llega López Obrador, ¿qué puede negociar? Ya no puede negociar nada. Ya no puede negociar nada. ¿Qué hace Estados Unidos? Lo deja, lo consiente, le da un tiempecito y cuando empieza a sacar su dinero, lo pesca. Ahora, ¿por qué lo quiere? Recuerda, Estados Unidos quiere dos cosas. Uno, el dinero.
Siempre a Estados Unidos le interesa el dinero. La otra, los secretos. Los secretos que tiene García Luna. ¿Qué tiene de secretos? Tengo documentado que tiene 5 millones de fichas de los mexicanos. Perfiles psicológicos, criminales. Tiene, por ejemplo, los perfiles psicológicos y criminales de 500,000 policías que había en todo el país, incluidas las policías estatales y algunas municipales de las más importantes, que había hasta 2018. Imagina, esa es una mina, pero tiene los perfiles criminales y psicológicos de los políticos más poderosos de este país, del PAN y del PRI. Tiene los perfiles de los supuestos insurgentes, guerrilleros, rebeldes, estudiantes. Tiene 5 millones de fichas. ¿Qué tiene? La verdad no sé todo lo que tiene, pero es el hombre que tiene los secretos de este país. Sí, ahora acaban de pescar al secretario de la defensa con Peña Nieto, al general Cienfuegos Cepeda, pero García Luna tenía mucho más poder. Tiene 5 millones de fichas y perfiles psicológicos de nosotros. Recuerda que tenía acceso abierto a las bases de redes de Telmex, autorizado por Carlos Slim. Así que, ¿por qué lo quiere Estados Unidos? Ya no le sirve. Oye, Francisco, pero bueno, ¿sí puede importar el secreto de doña Lupita Pérez cuando puedes conocer los secretos de Salinas de Gortari? No, él los tiene, no. Lo que te estoy diciendo, él los tiene. Tiene todos los secretos de los políticos de este país, pero los secretos oscuros. Sí, tiene 5 millones. ¿Qué tienen esos 5 millones? De todos los políticos. Estuvo prácticamente 18 años acumulando secretos. Él los tiene. Sabe qué gripa le da a qué político, sabe qué político robó qué político está involucrado en narcotráfico, qué político está involucrado en la extorsión, sabe qué político es dueño de todos los terrenos de Hidalgo, por ejemplo. ¿Sí? Él sabe qué políticos están involucrados en el narcotráfico, del PRI y del PAN. ¿Qué le interesa a Estados Unidos? Pues sí, no le interesa a Petrita Pérez, pero él no tiene los de Petrita Pérez. Tiene 5 millones, lo de todos los políticos de este país. Así que es un hombre muy peligroso y es un mafioso. Tiene los secretos oscuros de los empresarios, mira. Claro, entre ellos Carlos Slim. Los hombres más poderosos, los dueños del dinero de este país. De quien quiera. Claro, entonces, ¿qué les importa? Eso le importa a Estados Unidos, por eso lo tienen. Te digo dos cosas, uno el dinero y dos los secretos. Yeah. ¿Y qué tiene de secretos? Solo él lo sabe, están en sus archivos personales y solo él sabe a dónde están. Okay. Oye, Francisco, pues la verdad es que por cuestiones de tiempo vamos a ir cerrando la entrevista. Hombre, por favor. Sin lugar a dudas hay mucha información. Es mucha carnita, ¿cierto? Bastante intensa y emocionante. Y ya nada más para conocer un poquito cómo te sientes tú referente a esa información. Es decir, ¿revelas tú algunos de esos secretos en el libro? ¿No consideras que corres peligro al divulgarlos? No, mira, yo creo que siempre corremos peligro. Yo he publicado otros libros donde me ha ido mal. El gobierno me trata muy mal siempre, los funcionarios. Calderón me trató muy mal, Peña me trató muy mal. No, yo sé que corremos peligro siempre, pero el día que los cárteles me han tratado mal, mi primer libro se llama Cártel de Juárez, imagina. No, yo digo, cuando yo me comprometí a escribir libros, yo dije, lo voy a decir, sino ¿qué sentido tiene? Para caer en lo mismo. Claro. Entonces, sí, corremos peligro y hay que tener miedo, siempre hay que tenerlo, somos seres humanos. El día que perdamos el miedo, nos hacemos igual que ellos. Pero hay que echarle para adelante, este país lo necesita. No soy altruista ni soy un héroe, pero soy un periodista que tiene años comprometido con lo que hace. Lo mismo hice en 2009 con Peña Nieto. Dije que era un pillo, que su familia estaba involucrada en el narcotráfico y resultó un pillo. Sí, el libro ha sido un éxito desde entonces, pero no importa mucho el éxito, sino que es un compromiso por buscar quiénes nos están gobernando. ¿Y por qué García Luna?
Pues porque él tenía la firme intención de regresar a través de México Libre con Margarita Zavala Gómez del Campo. Eso lo hace más un personaje todavía. Me suena a la versión mexicana del Edgar J. Hoover del Mira, eso lo documenta bien el libro. Tengo testimonios de agentes que trabajaron con él en el sistema y en la federal. Y su modelo, y por eso era la forma de vestir, y por eso la policía cambió su forma de vestir, era J. Edgar Hoover, que controló nada más a 8 presidentes de Estados Unidos. Ese era su modelo. Él quería ser un gran espía, pero quería espiarnos a todos. Tenía intereses e intenciones políticas, ambiciones. Quería ser presidente, no lo pudo porque no le daba para más, pero espía lo podía hacer. Y su modelo, viene bien documentado con las fuentes, era J. Edgar Hoover. Pues bueno, Francisco, muchas gracias por esta charla. Por favor, regálanos un saludo a la gente de Chiapas que te está viendo y nos despedimos. No, hombre, mis saludos no solo para Chiapas. Mira, yo soy en parte de herencia del Istmo de Tehuantepec, ¿sí? Ah, mira. Yo soy de familia de Ciudad Ixtepec, ¿sí? Okay. Mi padre, mis abuelos, mis bisabuelos, y yo adoro el Istmo, adoro el sur. Así que un saludo para Chiapas y para todo el sur, que es un mercado para mí que me encanta. Yo sostengo todavía Chiapas, Oaxaca son el primer mundo. Hay que ver la comida, hay que ver la cultura, hay que ver la gente. Lástima de gobernantes que tenemos, pero no, yo soy herencia oaxaqueña 100%. No, pues muchas gracias, Francisco, y esperamos verte muy pronto. Oscar, un saludo, muchísimas gracias para todos, un placer.